Ahora sí, le damos la palabra a nuestro hermano Jaime, que el Señor le bendiga. Muy buenas noches a todos. Realmente las conferencias generalmente generan el deseo de compartir la palabra, de aumentar la fe, de edificar a los presentes, pero no podemos sino hacer mucha memoria en estos días. La última imagen que vimos de la conferencia en 75 es justamente donde comenzó nuestra historia, porque llegamos en diciembre de 74 y la primera conferencia en que estuvimos era la conferencia de 75. Cómo han cambiado las cosas, hemos cambiado también, ¿no? La verdad es que nos emocionamos mucho con llegar a Posadas. A veces comentamos de que el Señor nos ha llevado a por lo menos 20 de las provincias argentinas compartiendo la palabra de Dios, pero el camino que más me entusiasma y el camino realmente que parece más corto de todos es el que nos lleva a Posadas. El comienzo de toda nuestra historia en la Argentina comenzó acá. Mucho de lo que vimos, esas imágenes, yo las vi en el año 72, cuando doña Perla y don Guillermo llegaron a nuestra iglesia local en Escocia, y vimos estas imágenes, muchas de ellas, que tocó nuestro corazón y era parte importante de la guía del Señor en nuestras vidas. Llegamos en diciembre. No sé por qué elegimos venir cuando era del intenso calor, ¿no es cierto? No había lugar en la casa para recibir a 5 personas, así que creo que llevamos un récord, ¿no?, de que mi hijo Gordon y yo dormimos en la pieza ahí durante 5 meses. Después conseguimos una casa justamente en la misma manzana que la iglesia, en calle Herrera, ahí nomás. Pero no hablaba en conferencias en ese momento, solo hablaba en inglés. Y tenía que aprender. Todos tuvimos que aprender. Habrá sido una novedad para los hermanos de acá, ¿no es cierto? A los gestos y todo. Lo primero es que se anunció que venían misioneros nuevos. Y el primer domingo que estuvimos acá, algunos presentes decían, son jóvenes, porque creían que los misioneros eran viejos siempre, ¿viste? Después tuvimos que aprender el idioma. Bueno, es un triunfo aprender el idioma. Y algunos de los anécdotas no los puedo contar, pero algunos sí. Yo me acuerdo que fuimos porque no sabía cómo llegar al centro en colectivo, ni cómo pedir un boleto en el colectivo. Entonces, ¿qué hacer? Caminar hasta el centro con los chicos, 40 grados o más. Estamos ahí, papá, queremos tomar algo. No podemos. No. Sí, pero Coca-Cola, ahí. Bueno. Llegamos a lo que era la Gran Vía, ¿no? Y, claro, estando ahí ya me pusieron en compromiso. Pero tenemos hambre, queremos comer. Digo, no podemos comer. No sabía cómo pedir la comida. Coca-Cola, uno cada uno. Entonces me animé.
Sándwich. Eso sí, sándwich. ¿Sándwich de qué, señor? 5. ¿Pero de qué? Ahí sí, le digo, un momentito. De jamón y queso. Yo sentí algunas risitas ahí, ¿no es cierto? Pero aparecieron con jamón y queso. Bueno, cuántas cosas recordamos. Y cuántos recuerdos de la familia ya que nos recibió y al lado de los cuales aprendimos muchísimas cosas. Parte de idioma, del empeño, del sacrificio, de una vida más o menos frugal. Eran muy cuidadosos. En todo aprendimos mucho. Pero bueno, lo bajamos a Bob y contar las cosas más íntimas de la iglesia, ¿no? En esta noche quisiera hablar de lo que es la expansión sana de la iglesia. El comienzo de una obra. Para esto vamos a leer en primer lugar en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo y el capítulo 13. Solamente para subrayar algo muy importante, dice Mateo 13, 8, conocen ustedes la parábola del sembrador. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, y parte de lo que les dice, vamos al versículo 18, oíd pues vosotros. Es decir, en versículo 1, observen, versículo 2, perdón, se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Hablaba la multitud. Ahora se retira de la multitud y son los discípulos que le preguntan y él contesta, oíd pues vosotros. Y vamos a observar algo que es realmente importante. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando el Señor está hablando a la multitud, está apelando a sus corazones. Y la reacción de las personas a la palabra de Dios. Pero cuando habla únicamente a ese grupo reducido, agrega un factor importante, que es importante por lo que quiero compartir ahora, en esta noche. Ustedes observaron que no se habla de la semilla que fue sembrada en la segunda parte. Dice más él que fue sembrado. En realidad, el Señor está diciendo que la recepción y la obediencia a la palabra de Dios por el que escucha y la recibe
y el grado de recepción y de obediencia a ella será el mismo grado de eficacia en él como siervo de Dios. Él a la vez es sembrado. La semilla está sembrada, él la recibe. Ahora, dice el Señor, más él que fue sembrado. Nosotros somos sembrados. El Señor siembra personas. Y su eficacia como siervos será el grado en que reciben y responden a la palabra de Dios. Ahora, vamos entonces a Hechos capítulo 13, o Hechos capítulo 11, perdón. El versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Importante, ¿eh? Eso es lo que queremos ver en estos días, ¿no? Verdaderos conversiones a Cristo Jesús. Ahora, versículo 26. Y se congregaron allí, Pablo y Bernabé, todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora vamos al capítulo 13. La misma iglesia, ¿eh? Había entonces observen, la iglesia es uno. Y cuando leemos estos pasajes, tenemos que enfatizar las S, que marca la pluralidad. Había entonces en la singular iglesia, que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¿Qué les parece? Maravillosa gracia que alcanza uno que fue criado en la casa de Herodes el tetrarca. Y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, aquí en el libro de los Hechos, y principalmente en esta parte, que es crucial, es un punto de cambio muy importante en la obra del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia de Antioquía no comenzó con misioneros enviados, sino comenzó por una intervención de Dios. En mi vida personal, hermanos, le tengo que confesar que no sé hasta qué punto la obra misionera que hemos realizado ha sido por grandes iniciativas nuestras, sino seguir las grandes iniciativas de Dios. Él va adelante, nosotros seguimos. Y a pesar de todo lo que podemos hacer, yo creo que hemos visto ahora en esta noche que es así. Dios toma la iniciativa.
Y vemos aquí la formación y la expansión de la iglesia desde Jerusalén, donde había realmente una expansión inicial grandísima. Todos contentos, todos cómodos, todos viviendo la alegría de la nueva vida en Cristo, la comunión unos con otros, bárbaro todo. Y el Señor, por la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, está por marcar un cambio. Y el detonante de ese cambio es el martirio de Esteban y la persecución en aumento a los creyentes en Jerusalén. Y muchos de ellos están saliendo con lo opuesto. Y muchos de ellos están saliendo dejando detrás parientes que nunca más los van a ver. Y parece que se van arrimándose, como suele pasar, a las ciudades. Y llegan a la ciudad, la tercera más grande del Imperio Romano en ese entonces, de Antioquía. ¿Qué iban haciendo? Iban testificando. Y algunos osaron cruzar las fronteras nacionales y raciales y comenzar a hablar a los no judíos. Y es así que se forma una hermosa iglesia en la ciudad de Antioquía. ¿Cómo comenzó? Porque Dios sembró personas. Es cierto que había circunstancias nada agradables para que sucediera, pero Dios les sacudió de su zona de comodidad y les mandó a Antioquía. Y Dios, en sus caminos soberanos, estaba permitiendo no solamente de que cruzara los umbrales del judaísmo, sino que llegara a otros pueblos más allá. Encontramos a raíz de lo de Esteban, se llama. A Felipe, en capítulo 8, le encontramos Felipe a causa de lo de Esteban también. Y él se encuentra en Samaria. Y ya sabemos el avivamiento que se produjo en Samaria. Y luego en capítulo 11 en Antioquía. Dios estaba utilizando una circunstancia no de todo agradable, desagradable. Pero resultó en el comienzo de nuevas iglesias a causa de la persecución. Pero Dios estaba en control. Siempre está en control. Y Dios ha utilizado las tragedias. La Biblia es la historia, muchas veces, de las tragedias cambiadas en triunfos. La Biblia es así. No es que Dios aprueba, por ejemplo, la maldad de los hijos, los hermanos de José. Nunca aprueba el mal. Pero Él puede tomar una circunstancia que parece que nadie puede cambiar y cambia la tragedia en triunfo. Y José se hace el salvador de ellos. Ahora, en la actualidad, la obra del Señor ha experimentado grandes adelantos a través de la historia por medio de cosechas en que hubo esperanzas y fallaron. En las sequías, en las calamidades de las inundaciones,
o la gente que se mueve por falta de trabajo y van a otra zona. Pensamos en personas que han salido corriendo con lo opuesto. Y actualmente, mientras estamos pensando, bueno, espero que termine pronto la reunión, hay lugares del mundo donde hay quizás 20.000 o 30.000 personas en campamentos de refugiados por las guerras desatadas en todo el mundo. Pero en esos campamentos de refugiados, doy fe, hermanos, que hay misioneros que se han metido en el campamento de refugiados y en medio de todo se levanta un pueblo que adora y alaba al Señor y trabaja para Él. Dios cambia las tragedias en triunfos. Hay una tremenda necesidad, entonces Bernabé llega de la iglesia en Jerusalén y se establece el primer vínculo de comunión. Y menos mal que mandaron a Bernabé. Si hubiese sido otro, quizás no hubiese sido tan generoso. Quizás hubiese dicho, mira, hermanos, sabéis que, ¿no es cierto?, la iglesia está en Jerusalén, acá mandamos nosotros. No hizo esto. Se regocijó al ver la gracia de Dios. Y qué grande el espíritu de Bernabé. Porque Bernabé reconoce lo que es muy difícil para todos nosotros. Y es muy difícil y diametralmente opuesto a la naturaleza humana, es que dice, voy a buscar a alguien mejor que yo. Ahora, esto realmente nos cuesta, ¿no? Pero aquí está Bernabé, y él busca a Pablo. Va y le trae, porque dice, él es mejor que yo. Yo no sé si tendríamos este espíritu, pero este espíritu ayuda la obra del Señor, afirma la iglesia y así le busca a Bernabé. Generalmente en la actualidad las personas dicen, yo soy cristiano y después me congregué en una iglesia. En realidad, ustedes saben que había iglesias antes de que había cristianos, llamados cristianos. Había discípulos, pero no había en ese momento gente llamada cristianos. Eran seguidores de Jesús. Entonces, por primera vez, les llamaron en Antioquía cristianos. ¿Por qué hicieron esto? ¿Cuál es el vínculo? ¿Por qué les llamaron cristianos? Es que se hizo o se utilizó en primer lugar como un apodo. Se decía cristianos en forma despectiva y burlonamente. Pero en realidad a la vez estaban reconociendo sin saberlo la identidad innegable de la evidencia fehaciente de la vida de estas personas que se asemejaba tanto a la vida de Cristo que les llamaban cristianos. Ahora, qué desafío para nosotros, hermanos. Es interesante las tres letras, I-A-N, cristianos.
en la actualidad. Hay muchos hermanos en la Argentina que han venido de Armenia, por ejemplo. ¿Y cómo se llaman? Merish Ian, Boyad Gian, Ad Gian. Claro, es como el Mac de Escocia, ¿no? El McDonald's. ¿Quién no conoce a McDonald's? O McGee, o McGregor, o McCallaghan, aún. ¿Y qué quiere decir Mac? Quiere decir pertenece a. Se identifica con. Ahora, ¿por qué le llamaron cristianos? Porque por su conducta, por la evidencia en su vida de una conducta intachable que se asemejaba a la de Cristo, les llamaron cristianos. Pertenecen a, se identifican con. Ahora, ¿qué dirán de nosotros? ¿Marcamos una diferencia nosotros en la sociedad? ¿O nos estamos asemejando cada vez más al molde del mundo en la forma de hablar, formas de vestir, en los negocios? El molde del mundo es fuerte. Y yo temo, hermanos, que muchos de nosotros estamos perdiendo nuestra identidad como cristianos que pertenecen a. Está bien, no podemos vivir los tiempos de 100 años atrás, pero cuando contemporizamos y cuando la iglesia dice no, para poder llegar tenemos que contemporizar, y cuando lo hacemos perdemos autoridad. Porque somos iguales. La iglesia es diferente. La iglesia es el conjunto de cristianos con una identidad cristiana, una conducta cristiana que marca la diferencia en los lugares donde estamos. Luego, estos cristianos. Primero había una siembra. Dios sembró esas personas de Jerusalén, les sacó de su zona de comodidad y les sembró a Antioquía. Ahora, se va a producir una segunda siembra. Y ahora esto es donde marca una gran diferencia en el libro de los Hechos, porque estando ellos, observaron una iglesia, profetas y maestros, y después en capítulo 20, el apóstol llama a los ancianos, observen los S, de la iglesia en Éfeso. Y habla de la iglesia sobre el cual el Señor les ha puesto como obispos, siempre plural. Entonces un obispo no es una persona sobre muchas iglesias, es una iglesia con una cantidad de obispos, bíblicamente hablando. Lo mismo que sobreveedor, es episcopeo, es quien mira, vigila por encima de ellos. Ahora, en esa iglesia, el Señor habla a la iglesia. Ahora, hay una gran cantidad de ideas de cómo el Señor lo hizo. Bueno, no mandó un postal del cielo para decir, mira, hay que mandar a Pablo y Bernabé a la obra. No, se produjo en la iglesia una convicción de que tarde o temprano estos dos hermanos serán llamados por el Señor. Y cuando sucede
el llamado y la iglesia se entera, nadie se sorprende. Porque el Señor habló a la iglesia. Hasta este punto en la historia, las personas habían sido llamados por el Señor personalmente. Él les llamó. Ahora el Señor está ausente y va a realizar el principio de una obra global. Y lo hace por el Espíritu Santo, hablando a la iglesia, produciendo esa convicción generalizada. Primero considero con los ancianos de la iglesia y luego con la iglesia misma. Entonces, hermanos, vemos que se va a producir una segunda siembra. Dios no abandona sus propósitos, porque había dicho en cuanto a Pablo: ve, porque instrumento escogido me es este, Hechos capítulo 9, 15, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es notable la atención de este principio de siembras y siembras que continúan hasta ahora. No comenzó en Jerusalén. El Señor es soberano. La atención no está enfocada en Jerusalén. Y en realidad, pasado el tiempo, el enfoque tampoco es en Antioquía, porque ya están en Europa. Déjenme decirles, hermanos, que ningún lugar en la tierra puede ser la sede central de un proyecto del cielo. No es posible. Un proyecto mundial no puede tener una sede terrenal cuando el proyecto es celestial. Es Dios que está obrando. Y realmente es emocionante leer el libro de los Hechos. Y un poco también, hablando de lo personal, seguimos el modelo, como lo hicieron don Guillermo y doña Perla. Ellos fueron sembrados, de Escocia a Argentina. Y mucha gente me han preguntado a mí, ¿por qué Argentina? Si hay mucha necesidad en Escocia. Es verdad, es verdad. Pero el Señor nos sembró en Argentina. Por eso tenemos la convicción de estar. Ahora, luego una familia que está en Buenos Aires, el Señor les saca de esta zona de comodidad y la siembra en Posadas. Y va a seguir la siembra, hermanos. Y aquí se cumple todo un ciclo. Se cierra un círculo. Porque la iglesia que recibe misioneros, ahora que manda misioneros. ¿Es cierto, Y ahora, la iglesia que iba a sobrevivir tanto la destrucción de Jerusalén, qué calamidad hubiese sido si Jerusalén fuera el sede central. No tendría a Jerusalén ni a Antioquía, porque la iglesia del Señor no depende de hombres ni de lugares, es territorio de Él en su soberanía. La siembra continúa hasta la fecha, porque Dios sigue llamando
a siervos, como lo ha hecho en muchas oportunidades. Ya en parte, esta iglesia recibió misioneros. Posadas recibió misioneros. Y está Bobby, y está Isabel. Se cumplió, se cerró un círculo. Recibe misioneros, envía misioneros. Sienten el llamado de Dios. En una parte también, nosotros acá estuvimos muy bien, muy cómodos, muy contentos. Pero el Señor nos creó un cierto descontento, no con los hermanos, ni la iglesia, ni nada, sino de recordar las 5 ciudades capitales que había insistido don Guillermo en nuestra iglesia en el año 72 en Escocia. Y nosotros fuimos a visitarlas. Corrientes, Resistencia, con tu papá. La verdad que qué experiencias. Cuando vamos saliendo de Paraná, acá nomás, le digo a don Guillermo, me parece que está... Dice, maneja vos, que era su estilo, ¿no? Y entonces yo contento de él. Le digo, me parece que estás patinando el embrague, don Guillermo. No, está bien, va adelante nomás. Menos mal que era todo llanura esta corriente, porque cuando llegamos ahí, Bob dice, me parece que estás patinando el embrague. Y menos mal que era todo llanura para volver a Posadas, a 80 para que no patine. Ay. Bueno, pero el Señor nos permitió radicarnos en Paraná. ¿Y qué tengo que decir yo? La obra en Paraná, el Señor la levantó, y es linda la obra. Hay una nutrida cantidad de hermanos. Y también cumplimos un ciclo. Se cerró un ciclo porque esa iglesia que recibió misioneros, ahora ha mandado misioneros. El Señor siembra. Él que es sembrador. Dios siembra personas. Cuando uno anuncia, mira, como pasó en Paraná, con la primera persona reconocida como anciano en la iglesia, y de repente dice, encontré trabajo en tal lugar, voy con mi esposa y 4 hijos. Se deja y dice, bueno, ¿qué está haciendo el Señor? Ustedes saben, lo conocen ustedes, pero es un hermano de valor, para no decir, entre comillas, el principal, en el lugar donde el Señor les sembró, ¿no? Entonces no tenemos que enojarnos cuando un hermano o una familia dice, vamos a mudarnos por trabajo o vamos a cambiar por tal cosa. El Señor sigue sembrando personas. Y Él está haciendo su obra en medio de los tiempos. ¿Cuánto más podría hablar? Es otro mensaje. El llamado de Dios, la encomendación de la iglesia, pero no vamos a hablar de esto ahora. Solamente, hermanos, que nosotros, a partir de ahora, seguimos sembrando primero, y que estemos dispuestos a que el Señor nos siembre donde Él quiere mandarnos. Que el Señor bendiga su palabra.